¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes 21 de enero del año 2020. Por supuesto, estamos saludando a la gran teleaudiencia que se suma a esta hora de la noche, acompañándonos aquí en Puntos de Vista, con una temperatura actual de 27 grados. Sin embargo, la sensación térmica está por encima de los 30 grados. Se percibe el calor sumado a esa humedad que hay en el ambiente. Por supuesto, el análisis que va a continuar en los próximos días tiene que ver con esto, con el grupo criminal o la facción criminal PCC, Primer Comando Capital, el grupo que aterroriza las cárceles, claro, y ese enfrentamiento que se da también con el clan Rotela. Y en ese sentido, hoy queremos compartir con ustedes, hemos invitado a una persona con mucho conocimiento técnico de la cuestión, el doctor Juan Alberto Martens. Es máster en criminología y nos acompaña y nos va a hablar un poquito desde su punto de vista esta cuestión. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego, a vos y a toda la audiencia del canal. Qué terrible esto que están pasando en las cárceles, motines, enfrentamientos, fugas, que ya se venía dando, era como una premonición de lo que iba a ocurrir. Sin embargo, da la impresión que nos ganan de mano, da la impresión que no tomamos los recaudos, doctor. El PCC tiene, Diego y audiencia, 27 años en el negocio del crimen, especializándose. Nació en un año 93 en el interior de una cárcel paulista, y uno de sus principales objetivos es el progreso en el crimen. Roban bancos, explotan cajeros y se dedican desde el año 2000 aproximadamente al tráfico de marihuana, y lastimosamente por las condiciones geográficas de Paraguay nosotros estamos en su ruta de negocio. ¿Por qué? Nuestros cielos no tienen control aéreo, es que prácticamente no tienen, y en vez de volar muchas horas sobre territorio brasileño, traen la cocaína de Perú, Bolivia, esa zona necesariamente pasa por Paraguay y luego ya por tierra meten a territorio brasileño. Esa es una cuestión central para el PCC. Y en el negocio es mucha plata. Un kilo de cocaína hoy en la frontera paraguaya ronda en torno a los $2000. Si llegan a Sao Paulo, el precio sube a unos 8 a 10 mil dólares. El kilo. Y si cruza el Atlántico y llega a Europa, 50.000. Y si llega a zona de Oriente, Líbano, esa zona, 80.000 dólares. O sea, no hay ningún producto tan rentable y con tanta diferencia de precio en origen y durante el paso del movimiento, ¿no? Entonces, el PCC se especializó y organiza estos negocios de la marihuana, de la cocaína, del cigarrillo desde las cárceles. ¿Y por qué la cárcel es tan central para ellos? Porque nace como autoprotección de los abusos del sistema penitenciario. Si tenemos un sistema penitenciario violatorio de los derechos humanos, que no da comida, que no da agua, el PCC da refugio a esta gente, y esta gente se convierte en miembro del PCC, colaborador como mínimo, y entonces el PCC va teniendo fuerza, va adquiriendo poder, a tal punto que hoy, 10 años después de su decisión de venir a Paraguay y convertirlo en un centro de negocios, que fue en el año 2010 aproximadamente, el PCC está en todas las cárceles de Paraguay, en todas, en algunas con más gente, en otras con menos, e incluso compartiendo y negociando el espacio penitenciario con las autoridades penitenciarias. Digo, o sea, es preocupante la situación. Una ventaja es de que el PCC todavía no decidió hacer negocios en el microtráfico fuera de la cárcel. O sea, no tenemos PCC como en Sao Paulo vendiendo marihuana, vendiendo cocaína en los barrios de Asunción, de Ciudad del Este. Si eso ocurriera, el peligro sería aún mayor. ¿Por qué todavía no se da eso? ¿No es negocio para ellos? Y tal vez... menor cantidad de consumidores. Tal vez eso, o sea, no, recordemos que Sao Paulo tiene 45 millones de habitantes. Por eso, o sea, la dimensión es bastante... Paraguay, exagerando, seríamos 8 millones. Exacto. Y la otra cuestión que sí, también, ellos van buscando negocios. Desde hace un tiempo, la Policía Federal confirmó que el PCC
gobierna el 90% de las cárceles del estado de Sao Paulo. Si bien está en todo el territorio brasileño, pero tienen el control de un 90% de las cárceles de Sao Paulo, donde hay 230.000 presos más o menos. En su mayoría consumidores. Y fumadores. ¿Y qué cigarrillo fuman? El que llevan de Paraguay. Entonces, también tenemos una sintonía del cigarro, una sintonía que se dedica al tráfico de marihuana, otra al tráfico de cocaína y armas. O sea, son los principales negocios que hoy gestiona el PCC desde Paraguay. A ver, doctor, el PCC, decías en tu análisis, comienza ya por el año 93. Sí, exacto. Ellos rápidamente van estableciendo como eje o como bases distintos puntos, distintos países. Paraguay ya comenzaba en los 90s y antes no lo veíamos o no había reacción de las autoridades como hoy día, o por qué hoy aflora en cada momento. Vemos, por ejemplo, enfrentamiento en las cárceles, asalto a carro fuerte, cajeros, bancos, como lo ocurrido en Ciudad del Este, que prácticamente tomaron la ciudad. Lo ocurrido también en Santa Rosa, departamento de San Pedro, que toman también prácticamente la ciudad. Hasta el año 2008, 2009, el PCC como estructura, porque el PCC es tan complejo, el grupo, que se organiza como persona física y como persona jurídica. Nosotros formamos parte del PCC y respondemos a una estructura, pero también podemos actuar como miembros del PCC de manera independiente. Hasta el año 2009 aproximadamente, venían miembros del PCC a llevar productos de Paraguay, pero no era el PCC como organización el que decidió hacer negocios desde Paraguay. Entonces, esa es la gran diferencia del por qué antes teníamos menos y hoy tenemos más. La Policía Federal brasileña descubrió en el 2010 lo que ellos llamaron el Proyecto Paraguay del PCC, en donde decía el PCC, necesitamos instalarnos como estructura en Paraguay para desplazar a los intermediarios en la venta de marihuana principalmente. Entonces, ¿qué quiere decir desplazar al intermediario? En vez de venir a comprarle a una persona que ya negoció con el productor, vamos nosotros a Paraguay a plantar nosotros mismos. Entonces viene el PCC, planta, gestiona el plantío, luego transporta y finalmente vende en el mercado minorista la marihuana. Hablando de la marihuana, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que es uno de los grandes negocios. Entonces, ahí abaratan los costos. Y otra cuestión central, decíamos que es un grupo penitenciario, nació en la penitenciaría. Sí. Una de sus dimensiones es la protección al preso. Entonces, ellos saben que en algún momento van a ir presos. Entonces necesitan tener a alguien a quien recurrir porque las condiciones penitenciarias no son buenas. Entonces, ese es uno de los motivos del por qué están en todas las cárceles y deciden estar en todas las cárceles. Además de que en una cárcel paraguaya se tiene Wi-Fi, se tiene internet, se tiene teléfono y se puede administrar el negocio desde Paraguay. Y en ese sentido les sirve como un escritorio. Y las condiciones de cumplimiento no son muy rígidas. O sea, se puede negociar, se puede tener privilegios. Y son las ventajas, digamos, en el negocio que tienen y por eso decidieron y hoy están masivamente aquí. Había un plan del Poder Ejecutivo que pretendía expulsar a toda persona con antecedentes o buscados por la justicia brasileña. ¿Esa sería una buena herramienta, doctor? Fue en su momento, pero ya llegó muy tarde. Hoy, tal vez un 70-80% de los miembros del PCC son paraguayos. Entonces, no podemos expulsar a los paraguayos, tenemos que hacernos cargos nosotros mismos. Ya no son de nacionalidad brasileña. No, es el mínimo el porcentaje de nacionalidad brasileña. Entonces, aunque si expulsásemos a todos los brasileños, con o sin vínculo con el PCC, va a seguir teniendo vamos a tener PCC en Paraguay. Pero entonces, ya paraguayos. Paraguayos, como hoy varios de los líderes del PCC son paraguayos. Recordarás en septiembre del año pasado, en el intento de asesinato al director de la cárcel de Encarnación, los tres que ejecutaron ese plan fueron paraguayos. O sea, son varios paraguayos. En ese momento que yo fui a hacer esa visita penitenciaria, de los 98 que estaban como miembros del PCC en ese pabellón, que hicieron el rito, que se tomaron de la mano, rezaron el Padre Nuestro, gritaron entre todos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Apenas 12 eran brasileños. Entonces, en una mayoría abrumadora, hoy son paraguayos los miembros del PCC. Y es muy fuerte ese lazo o vínculo que los une a los soldados
del PSC o miembros del PSC que son connacionales? Hay una hermandad, ellos se identifican como hermanos. Esta es una cuestión muy fuerte para ellos, una cuestión identitaria. O sea, y tratan de dar la imagen, y así actúan, de que es una fraternidad horizontal. No vertical. No vertical, donde hay muchas cabezas, porque ellos también saben de que van a ser agarrados, de que sus celulares van a ser incautados. Entonces, alguien ocupa uno o dos espacios con suplentes. O sea, vos y yo somos parte de la sintonía restrita. Es muy difícil que nos agarren a los dos al mismo tiempo. Entonces, van ocupando espacios de responsabilidad muchas personas, con lo que garantizan que si uno es tomado, ese negocio continúe. Entonces, esa fraternidad, esa hermandad que ellos cultivan, y con esos ritos de oraciones, de tomarse de la mano, de hacer hurras, de gritar, de asistir a tu familia, de dar pasaje a tu familia que te visite en la penitenciaría, de dar una mensualidad en caso de que sea necesaria para que tu familia se mantenga mientras vos estás preso, de que vos contribuyas para la fuga de alguien. Todos esos elementos de su organización hace que esa identidad sea fuerte. A ver, ¿quién es el que ostenta hoy día el liderazgo del PSC? Y ese es esa de sus grandes fortalezas. No hay una cabeza, hay varias cabezas y hay demasiadas cabezas. Por eso ellos se organizan por sintonías. O sea, la sintonía que se encarga de juntar información se llama sintonía restrita. La inteligencia, ¿no? Ellos dicen, vamos a hacer un secuestro, por decirte, vos te vas a encargar solamente de juntar información, no te vas a encargar de la parte militar. La parte militar de estrategia, otro grupo se va a encargar. La parte de asistencia a tus familiares, mientras estás trabajando en eso, otro grupo se va a ocupar. La parte de asistencia a los presos, de darle comida, agua, ropa, medicamentos, otro grupo. Entonces, todos están liderando todo. Y entonces es una cuestión de que no podemos identificar una cabeza. El gobierno brasileño reconoció luego mucho tiempo que un error fue buscar una cabeza. Y creyeron mucho tiempo que era Marcola el gran líder, ¿verdad? Bueno, a Marcola lo tienen incomunicado, pero el PPCC sigue, ¿no? Sigue operando. Según la policía brasileña, son 30.000 miembros y que da trabajo a unas 3 millones de personas. Imagínate lo fuerte que es. Y a ver, claro, siempre lo teníamos a Marcola como la cabeza más importante. A ver, para entender también, esas raíces que tienen en Paraguay, ¿también lo hacen en Argentina, en Bolivia y en otros países de Sudamérica? Bolivia es el lugar donde tienen mucha presencia porque la cocaína es el negocio. Sí, Perú y Colombia en menor medida. En Paraguay encontraron un lugar propicio por varios motivos que aún tenemos que seguir descubriendo. Un punto ciego. Exacto. O sea, la permeabilidad del sistema penitenciario, la corrupción en el sistema penitenciario, lo barato que sale comprar privilegios en el sistema penitenciario. Un motivo. Otro motivo, el descontrol de nuestro espacio aéreo. O sea, nuestro espacio aéreo no está controlado. Nosotros no tenemos soberanía sobre nuestro espacio aéreo, por tanto las naves, en vez de entrar ya desde Bolivia a Brasil, pasan por territorio paraguayo, aterrizan en San Pedro, en Concepción, en Amambay, y de ahí meten por tierra. Entonces, también es otro motivo, ¿no? Nuestro sistema de seguridad también permeable. O sea, son condicionamientos que hoy está explotando el PSC para convertir a Paraguay en su gran centro de operaciones. Y los negocios más rentables serían cigarrillo y drogas, en este caso marihuana y cocaína. Marihuana, cocaína y armas en menor medida, ¿no? Paraguay es el mayor lugar de paso de armas cortas para el territorio brasileño, ¿no? Además entran legalmente las armas aquí, se venden, son importadas legalmente, se venden y luego ya atraviesan por nuestra frontera. Además, recordemos que nosotros tenemos también casi 1000 kilómetros de frontera con Brasil sin ningún tipo de control. No tenemos control en esa frontera. Nosotros hicimos un trabajo de campo recorriendo toda la frontera desde Saltos del Guairá y el control es nulo, ¿no? Y esta noche seguro el PSC va a estar pasando cigarrillo en Saltos del Guairá con destino a Sao Paulo ya. Y por el río Paraná en 45 minutos están en territorio paulista, en lanchas, ¿no? Y van los pacotes que le llaman, ¿no? Y eso ya no se sabe generalmente qué es, ¿verdad? Y la cadena de producción es tal
de que moviliza la economía de varias ciudades, entonces es difícil luchar en contra de este tipo de organizaciones si no hay una decisión y una voluntad política. Estas son imágenes que nos acercó el doctor y bueno, comentar un poquito las imágenes también, el salvajismo, la brutalidad. No, esa es la reacción estatal, ¿no? Ajá. Es un poco en un motín el 11 de septiembre. Hay una foto, esta foto, por ejemplo. está escrita con la sangre de un guardia de agente penitenciario, Aveiro, en Concepción. Ocurrió el 11 de marzo pasado, ¿no? ¿Por qué 1533? 15 es P, 3 es C y 3 S. Es PCC. PCC, el número. ¿no? Es el número, ¿no? Esa fue una firma del PCC en este motín en Concepción. En Concepción, el porque primero. San Pedro fue el más brutal. Eso fue en junio. Eso ya fue en junio. Decapitación. Fue con decapitación. Y un poco, para seguir comentando, ¿por qué escriben con la sangre del guardia? Recordemos que una dimensión del PCC es reaccionar contra los abusos. Con quienes hablamos allí, porque nosotros tuvimos 2 días después de que haya ocurrido esto, decían, ya no aguantábamos la brutalidad de este tipo. Del guardia. Entonces, decidimos que íbamos a hacer esta reacción, no lo matamos, porque no lo quisieron matar, pero sí le dieron de comer un escarabajo. Y con su sangre escribieron PCC en la pared del pabellón. Era una muestra de decirle, por favor, déjate de abusar. Entonces, esa es una dimensión del PCC. Es la protección de las personas que están ante el abuso que se da en el sistema de las autoridades. Y luego vemos esto del perímetro militarizado, que fue una reacción que no tuvo resultados. O sea, mucho se criticó la militarización del perímetro de las cárceles, decíamos que no iba a tener resultados, como efectivamente no tuvo resultados. ¿Por qué no tiene resultados? Porque es como un compartimiento aislado. Porque no recibe información, no está, porque al final la información es lo más importante. En los recorridos que nosotros hicimos y documentamos en todas las penitenciarías, en distintos espacios, militares mensajeando, sin ningún tipo de conexión con el sistema penitenciario. Claro, están nomás ahí parados. Están parados tomando tereré y mensajeando. Eso no es cuidar el perímetro penitenciario. Pero, ¿no? doctor, podría funcionar, pero hay que encararlo de otra manera, ¿no? Se tendría que reorganizar, entrenarlos, dotarlos de armas correspondientes. O sea, así como están, es imposible que cumplan un rol útil, ¿no? En todo caso, que se conviertan en agentes penitenciarios, dejen vayan comisionados al Ministerio de Justicia, se conviertan en agentes penitenciarios, reciban un entrenamiento y a partir de allí se conviertan en carceleros. Los militares no están preparados para eso. Como ocurre con la SENAT, por ejemplo. Podría ser agentes militares que son comisionados a SENAT. Se necesita preparación, se necesita entrenamiento para poder convertirse en cuidadores del sistema penitenciario, ¿no? Entonces, no dio resultado. Y el Estado, la foto de ese tipo orejado prácticamente, fue la reacción estatal. Miren, con esa bala, esa es una bala que recogimos en la cárcel de Concepción, esta es la cárcel de San Pedro. O sea, ¿qué reacción vamos a tomar con estos instrumentos? Entonces, si el Estado paraguayo reacciona así descontroladamente, violentamente, le está dando fuerza al PCC. Le dice, ¿te das cuenta? Porque también van a reaccionar. Porque van a reaccionar y van a encontrar mayores argumentos para captar miembros, para decir, sí, vamos a organizarnos para enfrentarnos con esto que abusan irracionalmente. O sea, todos son elementos que contribuyen a una fortaleza del PCC. Y hasta hoy no está ganando, no se está ganando. O sea, desde el 2010 que decidieron venir al 2020, están en todas las cárceles. Sí. Y van a seguir estando tanto en cuanto nosotros no nos organicemos, no le demos comida a los presos, evitemos el envío a mansalva de gente a prisión. Hemos tenido más de 106% de aumento de la población penitenciaria desde el año 2000. Entonces, todos estos condimentos hacen que el PCC hoy nos marque la agenda. En el 2011 incluso tomaron por asalto ese penal, la de Pedro Juan Caballero. Sí. A ver, ¿qué modificaciones? Porque desde hace mucho tiempo se viene hablando del colapso de las cárceles, de que los guardias, en función a su cantidad, no dan abasto para ejercer el control. ¿Cómo se podría modificar? ¿Hay que aumentar de hombres? A ver, la herramienta que mencionabas, o que podría ser una herramienta, el uso de militares,
el uso de entrenados policías. y desafectados de la función militar. Claro. Convertidos en agentes penitenciarios. Eso podría ayudar, doctor. O sea, lo que necesitamos es mayor organización. Y mayor organización implica mandar menos gente a la cárcel, mandar a la gente que estrictamente debe estar en la cárcel. El 80% está con prisión sin preventiva condena. sin condena. O sea, tenemos en una cárcel hoy como un depósito donde condenados y prevenidos están todos en el mismo sitio. Hoy no tenemos un régimen de clasificación por peligrosidad. O sea, cuando vas al sistema penitenciario no hay un equipo que diga Diego nació en tal fecha, empezó en el crimen en tal fecha, tiene esta forma de pensar, ya tiene esta carrera delictiva, por tanto va a tener un nivel de peligrosidad 3. Hoy no tenemos eso, y eso es básico. Necesitamos clasificar a los condenados según su nivel de peligrosidad y enviarlo a un sitio según su nivel de peligrosidad. O sea, no podemos poner personas muy peligrosas con otras no tan peligrosas y con otras absolutamente no peligrosas en un mismo sitio, porque no funciona. Necesitamos también impedir que se comuniquen con el exterior. No puede ser que el Estado paraguayo no pueda lograr que el celular y el Wi-Fi no funcione en los sistemas. Funciona mejor que fuera de la cárcel. En centro, da la impresión, ¿verdad? Es que funciona. Y es que todo se paga, ¿no? Porque las llamadas, las verificaciones... A ver, se roba un vehículo en Asunción o en otro punto del país. Desde la cárcel, porque la gente a veces alza en las redes. Sí, desde la cárcel están monitoreando, te llaman desde la cárcel y te extorsionan por tu propio vehículo. En Centroamérica, Diego, hay una ley que le obliga a las mismas operadoras que no funcione en el recinto penitenciario. O sea, el Estado en países centroamericanos, en vez de gastar en bloqueo de celulares, le dice a las operadoras, en el llamado de pliego de bases y condiciones dice, yo te voy a dar la licencia para que explotes esto si no funciona en Tacumbú, en Concepción, en estos sitios. Claro, entonces ellos tienen que buscar la herramienta que inhiba en esos lugares. Entonces se transfiere esa responsabilidad a las telefónicas. Entonces es una opción. La otra opción, como te decía, es dotar de mayor control al sistema penitenciario, o sea, a los que trabajan en el sistema penitenciario. Pero así como está hoy día es casi imposible. No es imposible. Necesitamos un buen equipo en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el sistema penitenciario que controle qué tienen los agentes penitenciarios, cuál es el origen de sus... Digo, doctor, por la cantidad de presos, por ejemplo, en Tacumbú creo que hay más de 3.000. Sí. Hoy tenemos cerca de 13.000 privados de libertad. Y poquísimos los guardias cárceles. Poquísimos, con los salarios magros. Pero es muy fácil ser... A ver, la corrupción... no tiene argumentos de defensa, pero es más fácil una persona que apenas gana un salario mínimo que le ofrezca mucha plata. Pero no todos los pobres son corruptos, no todos los que ganan mal son corruptos. Y yo conozco a muchísima gente que gana muy mal, que vive en espacios, de guardiacárcel, les digo, que trabajan en espacios súper duros, que no aceptan plata. Pero sí otros que sí aceptan. Entonces, por lo menos necesitamos controlar lo que tienen, los ingresos, si condice su cantidad de bienes con lo que está ganando. O sea, controlarlos. Controlarlo. Y ese mismo control hay que hacer en el Ministerio Público y hay que hacer en el Poder Judicial. Sí, totalmente. Recordarás que en estos días un juez que ni siquiera tenía competencia trató de liberar de Capitán Vado. Y tenemos información y datos que en esos lugares hay asistentes fiscales, hay actuarios que van de viaje frecuentemente, que no condice lo que egresa con su ingreso. Sí, que se mueven en autos de último modelo, del año, todo el tiempo. O sea, y eso necesitamos. No puede ser que impunemente ostenten los corruptos el fruto de su corrupción a nuestras caras, ¿no? Y todo eso hace de que hoy tengamos un sistema degradado, un sistema sin garantías, donde el producto es que los presos escapen, que hagan sus negocios desde las cárceles, que corrompan al sistema de justicia y todos estemos más inseguros. Ese es un problema real para Paraguay. Pero si no podemos solucionar, es que el Estado no tiene razón de existir. Tenemos que poder solucionar. Claro. Vamos a observar un informe de los miembros del PCC que vamos a compartir con el doctor y luego vamos a hablar del túnel elaborado por este grupo criminal que tiene mucha experiencia también en la producción o elaboración de túneles. Vamos al informe. Adelante.
La noticia de la fuga de 76 reos, miembros del primer comando da capital de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, puso en alerta a todas las autoridades, no solo del país, sino a nivel internacional, debido a la alta peligrosidad de estas personas. Pero, ¿quiénes son? El PCC o el primer comando da capital tiene sus orígenes en las cárceles de São Paulo, Brasil, en la década del 90. Según los datos, se fue fortaleciendo tras la masacre en la penitenciaría de Carandiru y con el tiempo fueron ganando más adeptos, quienes reciben un bautismo para poder formar parte del grupo criminal. Su principal fuente de ingreso es el tráfico de armas y de estupefacientes. Solo en el mercado brasileño se estima un movimiento de 9.000 millones de dólares anuales. Por lo tanto, esta cantidad de dinero dio fuerza al grupo para seguir creciendo y expandirse fuera de la frontera brasileña. Sus tentáculos se expandieron hacia Paraguay, ingresando por ciudades como la de Pedro Juan Caballero. Esto tuvo un antes y un después, principalmente luego de la muerte de Jorge Rafat. A partir de allí, los grupos dedicados al narcotráfico iniciaron una matanza sin precedentes entre los rivales, con el solo objetivo de tener el dominio del tráfico de drogas en toda la zona. Jorge Rafat fue asesinado el 15 de junio del 2016 por miembros del PCC, quienes ya habían planeado acabar con la vida del mismo, pues no estaban conformes con las decisiones de Rafat en la zona fronteriza, pues este deseaba expulsar de la ciudad a todos los miembros del PCC y del Comando Vermelho. A partir de allí surge como nuevo líder Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán, quien según informaciones operaba en conjunto con el grupo Comando Vermelho y habría ordenado también el homicidio de Jorge Rafat. Sin embargo, los sobrevivientes al ataque a Rafat, como medida de venganza, asesinaron al hermano de Pavão, queriendo dejar en evidencia que ellos controlarían el mercado del narcotráfico de la zona de Pedro Juan Caballero. Esto fue creando una serie de muertes en una guerra sin fin por el liderazgo, donde cada vez más los integrantes del grupo criminal siguen aumentando, inclusive en las penitenciarías de Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Emboscada, Coronel Oviedo y Tacumbú. En estas cárceles se encuentran divididos los bandos, según los propios miembros. El 2019 y 2020 serán los años de bautismo y de reclutamiento de adeptos para asegurar la mayoría y el poderío en las penitenciarías. El PCC cuenta con sus propios estatutos, bajo el lema vida por vida y sangre por sangre. Es por eso que tras la fuga, las autoridades se han desplegado y sitiado la ciudad de Pedro Juan Caballero en busca por aire y tierra, casa por casa, a estos criminales considerados de alta peligrosidad. Ahí está, los miembros del PCC, la historia también que ya nos comentaba también el doctor. A ver, desde Brasil ya se tiene una radiografía prácticamente de todos los que se fugaron, doctor, ¿no? Sí, con nombre de madre, padre, dónde vive, dónde reside, qué amante tiene, en qué... ¿Qué cargo dentro del esquema tenía también? Dentro del esquema? Si es fusilero, si es esto, si es aquello. Acá, por decirlo, ¿no? Vulgo dice Pirá, sobrenombre pistolero de Minotauro, comparsa de Timoteo Ferreira, participó en la masacre de San Pedro, estuvo en la cárcel de Encarnación, o sea, con fotografía, con número de cédula de identidad, o sea, es una muestra un poco de que si el Estado se pone las pilas puede tener estos datos. Puede hacer un trabajo de inteligencia. Puede hacer un trabajo. Ahora, doctor, y además también, si Brasil ya tiene, le podemos pedir también. Claro, fácil lo hace, autoridad, mucho claro, más, es cuestión de más pedirle. rápido. Ahora, doctor, con respecto a este enfrentamiento que se da también en las cárceles paraguayas, entre el clan Rotela, que viene sonando muy fuerte también, ¿cómo ganó tanto terreno esta facción? Vos sabés que, Diego, Brasil tiene 70 facciones criminales. Allá donde se fue PCC siempre hubo un nacimiento de una nueva facción. Pues claro, hay gente que no quiere entrar y que no quiere alinearse a los mandatos del PCC. Y ahí surge un grupo rival. Acá en Paraguay surgió el clan Rotela, que adquiere cada vez mayor
presencia. Sí. Y la disputa central es por quién maneja el espacio penitenciario y los privilegios penitenciarios. Nosotros tenemos lugares como en Tacumbú, que hay un ala o un pabellón PCC, tenemos un pabellón Clan Rotela, tenemos un pabellón neutro. O sea, en ese mismo espacio ellos van queriendo ganar territorio. ¿Por qué? Porque si vos manejás el pabellón vas a poder tener armas, vas a poder tener marihuana, vas a poder tener bebidas alcohólicas. Es por el control del espacio que implica manejo y acceso a privilegios. Esa es la disputa central. Y en el caso del Clan Rotela, la disputa con el PCC es por el crack. El PCC no permite venta de crack en su pabellón, ni en su zona de influencia. Esto es una cuestión central. Incluso llegan a matar a los que desobedecen esa orden de no meterse con el crack. Clan Rotela sí vende crack. Entonces esa es una gran disputa, digamos, ideológica entre PCC y el Clan Rotela. El Clan Rotela se alimenta de los detenidos de las zonas periféricas de la capital y central. Y los consumidores de crack. Consumidores de crack. Entonces con eso va armando su ejército. El PCC busca otros perfiles. El PCC busca un perfil más calculador, un asaltabanco, un robacajero. Eso sí es un perfil, porque como es una estructura tan compleja que necesita de varias habilidades, va buscando en ese grupo de gente y ellos procuran mucho incentivar la ética del crimen. O sea, los criminosos, los ladrones se tienen que respetar entre sí. Ahora, doctor, entonces, el dominio ya dentro de las cárceles no es para la venta de crack, por ejemplo. No. O sea, son otras cuestiones, otros elementos. Son otros elementos, son otros No elementos. es que yo domino las cárceles porque así yo tengo la posibilidad de meter droga, las drogas que yo quiero y las vendo. No solamente por eso, también por eso el PCC vende cocaína, puede vender marihuana, puede vender cigarrillo, puede hacer negocio. Hubo lugares en Tacumbú, estaban administrando las privadas, por ejemplo, en algún tiempo, ¿no? Hace algún tiempo. Entonces, ese tipo de situaciones hace que el Clan Rotela diga, ah, no, mira, acá las autoridades están en connivencia con el PCC. ¿Por qué le permiten administrar las privadas? Porque era un miembro del PCC el que tenía la administración de las privadas. Entonces, es dificilísimo mantener ese equilibrio, el statu quo penitenciario, y en un ambiente con mucho abuso, con mucha tensión, con privaciones de derechos de una manera brutal, que hace que la gente esté muy nerviosa. Entonces, y doctor, perdón que te interrumpa ahí, pero ¿cómo se traslada? Porque, a ver, prácticamente el Clan Rotela comienza aquí en Tacumbú, ¿verdad? A ver, ¿y cómo se traslada en los demás penales? Porque hoy día ya hay Clan Rotela y PCC en todos los penales del país. Y lastimosamente, la malísima decisión que tomó el Estado paraguayo allá por 2011, cuando el PCC teníamos solamente en Ciudad del Este, fue el traslado en todas las penitenciarías. Mezclar todo. Mezclar absolutamente todo. A partir de allí, un elemento PCC en Concepción te come el cerebro, por decirlo, ¿no? Claro. Y te convence para que vos formes parte. Y ese fue el inicio de que hoy tengamos PCC en todos los espacios. Y usan toda esa violación, esa carencia, ese abuso de la cárcel como un discurso para decir, vamos a organizarnos para reaccionar en contra de esta opresión, y te garantiza seguridad, te garantiza comida, te garantiza remedio, te garantiza agua. Y protección a los tuyos que están fuera, ¿no? Y están fuera. Entonces, por eso es que es tan complejo su abordaje, y por eso es que necesitamos una cooperación de todas las instituciones y pedir cooperación internacional para poder enfrentarlo. De lo contrario, van a seguir haciendo lo que quieren, poniéndonos en riesgo. Ojalá que no decidan, como en San Pablo, por ejemplo, robar autos o robar camionetas. En San Pablo uno de sus principales rubros es el robo de camionetas. ¿Y cómo hacen con mucha agresión? Hacen con agresión, matan si hace falta, ¿no? Si uno se resiste. Si uno se resiste. Y es un gran negocio el robo de camionetas en Sao Paulo. Ellos todavía no incursionaron en ese ámbito acá en Paraguay. Aquí en Paraguay. En Paraguay el Pero PCC. sí ya robo de cajeros, asalto a bancos. Eso sí. Aquello que le da mucha plata, ¿no? Por eso es que ellos tienen la capacidad de planificar fugas, por ejemplo, ¿no? Te voy a recordar un caso. En el año 2001, un 8 de julio, construyeron un túnel con casi 3.000 metros y se escaparon 106 miembros del PCC en pleno corazón del estado de Sao Paulo. ¿Cuántos fueron recapturados? 28. ¿Y quiénes fueron recapturados? Los que salieron último. Porque había un orden de quiénes iban a salir. Primero iban a salir los que financiaron ese túnel
En segundo lugar, los que trabajaron en la construcción de ese túnel. En tercer lugar, los invitados. Y en último lugar, quien quisiese y se arriesgase. El túnel tenía sistema de ventilación, tenía sistema de iluminación, tenía paredes de concreto en aquellos sitios donde podían desmoronarse. O sea, ¿cuántos metros decía, doctor? 3.000 metros. 3.000 Cruzaron metros. tres barrios. Muchísimo. Incluso eso pasó a la historia como el mismo PCC le llamó el túnel, le dio el nombre de un barrio, Corinthians Itaquera, ¿no? Es una parada de metro en Sao Paulo y así le denominó a su túnel, ¿no? Y unos 10 meses después volvieron a escaparse 96 presos. O sea, también con túnel. También con túnel. El PCC tiene mucha trayectoria de escapadas por túneles. O sea que acá lo que ocurrió en Paraguay es porque ellos manejan la cuestión. Es porque manejan la cuestión, tienen experiencia y tal vez tenían un ingeniero trabajando para ellos. O sea, no sería raro que un ingeniero o que hayan conseguido el plano de la cárcel y que hayan por eso ni siquiera agujereado los ductos de agua. Entonces, ellos rescatan a sus miembros cuando hay traslados. Se escapan por túneles, se escapan trepando la muralla y siempre tienen logística esperándolos. O sea, por eso que hoy nosotros no tenemos ningún PCC detenido. A los que se le detuvo estaban caminando al lado de la ruta. Era gente que seguramente aprovechó el agujero y se mandó a mudar. Así como indicas, esa estructura de escape, los últimos ya son los que deciden escaparse. Sí, los que deciden, o sea, dice, ya que hicimos el agujero y ustedes quieren salir, salgan. Claro, ¿no? porque tampoco le van a prohibir, ¿verdad? Exacto. Pero los primeros que salen ya son de la estructura pura y dura, por decirlo de alguna manera, de este grupo criminal. Exacto. En conversaciones y recorridos que hice en estos días en la zona de Pedro Juan, ya la gente de los barrios comentaban de que sí, motociclistas y motocicletas ya estaban en la zona, autos, camionetas. Evidentemente estaban esperando para rescatarlos a todos. la hora, la orden, el día, ¿no? Para ir a rescatar. Porque una acción de este tipo requiere planificación, requiere mucho dinero, ¿no? Y es casi un mandato a aquel hermano PCC ayudar a la fuga de su hermano, ¿no? ¿Cuánto tiempo pudo haber durado el trabajo de la construcción o elaboración de un túnel? Estuvimos hablando con algunos amigos arquitectos, ¿no? Y por la distancia pudieron haberlo hecho en 15 días, ¿no? Y además el terreno no es un terreno muy difícil de excavar, ¿no? Es un terreno trabajable y por tanto pudo haber, en menos de un mes, se pudo haber construido trabajando casi 24 horas. Y allí hay que tener en cuenta una cuestión central, ¿no? En las cárceles paraguayas se negocian de todo, pero no la fuga. Claro, o sea, el director tampoco es un tonto, ¿no? Va a permitir ciertas situaciones, pero no va a decir escapate. Claro. Es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, el pabellón seguro, que es el nombre que le dan, ¿qué implica? Que yo a cambio de cierta suma nadie entra a requisar mi pabellón. Por eso puedo tener bolsas de arena. Por eso puedo tener... Claro, porque esas bolsas de arena hay que sacar, hay que ir sacando. Son visibles. Pero el negocio habrá sido, no entren a requisar mi pabellón. Ese habrá sido el negocio, ¿no? Entonces porque, no van a ver, porque en 15 días y con la cantidad de arena que tienen que ir sacando, alguien tuvo que haber pillado, alguien tuvo que haber visto. Si entraban en el pabellón. Pero me imagino que ese pabellón también tienen que ir desagotando, es decir, ir sacando No, de las paredes, de lo que se vio estaban todas las arenas amontonadas o tal vez iban colocando en otros lugares. O sea, eso ya pudo haberse hecho, ¿no? Pero si ingresasen a ese pabellón, es muy probable que hayan descubierto. Pero lo claro aquí para mí, por lo menos, es que ese pabellón era un pabellón seguro. Intocable. Por algún que otro negocio. Por algún que otro negocio. Y por tanto no se descubrió. Yo no creo realmente que el director haya negociado una fuga, ¿no? Eso, por yo ejemplo, creo que habrá sido engañado, ¿no? Ahí están incauto. Este sería el túnel, ¿no? Sí. Una de las bocas. A ver, doctor, cuando entramos en algunos penales, en Tacumbú, por ejemplo, uno ve en algunas celdas despensas. Es decir, son despensas así. Claro, en su mayoría venden bebidas alcohólicas, pero son así despensas así. ¿Y qué permite meter todo eso? Y todo cuesta. O sea, el negocio de Tacumbú, que el otro día fui a visitar a un amigo que hace 15 años está allí, ¿no? Me hacía una descripción y una radiografía de cuánto cuesta tener esa despensa. Y hay que pagar 3 veces al día, ¿no? Al jefe de guardia, al jefe de pelotón, al jefe de seguridad
Y según el rango se le va pagando desde 10.000, 5.000, y es lo que permite que exista esa despensa. Y lo mismo ocurre en todas las cárceles del país. Todas. Hay comida, hay cantina. Tener una heladera tiene su precio, tener aire tiene su precio, tener una cocina tiene su precio. O sea, si el Estado paraguayo garantizase comida a los presos, parte de la solución estaría... A ver, ayer también hacíamos una nota con uno de los fugados recuperados o recapturados. Decía él, no, yo no me escapé por el túnel, me escapé por el portón principal. Eso ya habrá sido... ¿Le hicieron decir? O ya en el momento de tensión hubo una mezcla, una desesperación tal que al final ya no controlaban ni los portones, doctor. Cuando recibimos este tipo de informaciones siempre hay que tratar de ver qué intención e interés también tiene la persona. Pudo haber dicho nomás. Pudo haber dicho nomás, ¿no? Si, se vieron también fotografías donde el torso de la persona estaba llena de arena. O sea, hay que tener en cuenta varios elementos. Lo que sí yo quiero destacar es de que el PCC tiene una historia de fugas por túneles. O sea, en varios lugares y en varias penitenciarías, aún en centros urbanos tan poblados como San Pablo. Que en este caso, el 2001, tuvieron que atravesar 3 barrios y fueron saliendo en las bocas de registro de la cloaca. Y cada preso tenía dónde iba a salir, ahí ya le esperaba una camioneta o una moto o un auto con ropa limpia y a partir de allí desaparecía, ¿no? ¿Cada cuánto se tienen que controlar los pabellones, celdas, unidades? De acuerdo a tu criterio, No, para evitar situaciones como esta, por ejemplo. La cárcel es una institución total. ¿Qué implica eso? Se sabe todo lo que pasa. Entonces, prácticamente... Todo llega a oídos de todos. Todo llega a oídos de todos. Pero hoy los sistemas de seguridad te permiten controlar con cámaras. Ni hace falta que estés haciendo estas requisas súper molestas de tirar todo, romper comidas, si es que tenés un buen sistema de control. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros solo tenemos 17 cárceles? ¿Por qué no tenemos un centro de monitoreo en Asunción las 24 horas del ingreso de las cárceles y de los pabellones? 17 por 3, ¿cuántas cámaras necesitamos? Y que haya un centro de monitoreo en Asunción, como tiene 911. ¿Por qué eso no instalamos en las cárceles si no confiamos en nuestras autoridades? O sea, yo creo que falta idea, falta voluntad. Las cárceles del primer mundo todas cuentan con esa herramienta. Absolutamente. Todas. Además, por una cuestión de garantía al preso y garantía al funcionario. Y está una persona que está monitoreando ahí todo el 24 tiempo. horas. 24 horas. Descubre algo sospechoso. Claro que va cambiando el turno de esa persona, ¿verdad? Claro, entonces eso te da cierta garantía de control. Vos como ministro podés tener en tu sala, en tu celular, podés tener el acceso de todas las penitenciarías. Podés tener la sanidad de todas las penitenciarías. O sea, podés tener 10, 15 cámaras también serían 170 cámaras nomás si tenemos 10 cámaras por cárcel. Doctor, ahí viene la siguiente pregunta. Da la impresión que existe, no digo complicidad, pero de alguna manera un guiño, sobre todo las autoridades más cercanas, los guardias de seguridad, el director del penal, de ese penal. Digo nomás, quizás ese silencio no genera, o si hay un trabajo más frontal poniendo cámaras, controles diarios, eso no va a generar una rebelión peor. Pero el Estado tiene la capacidad de controlar. O sea, el Estado Porque tiene da la impresión que hay cierta complicidad en ese aspecto, como para que no haya una rebelión que termine de peor manera. Desde hace varios años o meses estamos anunciando la construcción de cárceles. Sí. Yo varias veces pregunté en el Chaco incluso se va a construir una. ¿Qué tipo de cárcel? ¿Con qué infraestructura? Y es una réplica de las cárceles que hoy tenemos. Esas no son cárceles de seguridad. Esas cárceles no te garantizan una desconexión, un aislamiento de gente peligrosa. Pero ¿de qué sirve tener cárceles si no tenemos un sistema de clasificación por peligro, por riesgo? Claro. O sea, la delincuencia de alto riesgo, que es toda una rama de la criminología que hace años se estudia, hoy se aplica prácticamente en todos los países del mundo. O sea, hay delincuentes y delincuentes. No todos los delincuentes son iguales. Acá están todos mezclados. Acá tenemos todo mezclado y por tanto no sabemos cuántos son de alto riesgo. No sabemos. De estos que se escaparon, no sabemos cuántos son peligrosos y cuántos no. No sabemos a ciencia cierta cuántos son del PCC. No sabemos, porque nuestro sistema de información no funciona. El organismo técnico criminológico que tendría que funcionar en la cárcel de Pedro Juan no funcionaba. No hay ningún registro de que se haya reunido. Las luces del perímetro de Pedro Juan no funcionan. A ver, doctor, ¿y qué opinás de estos casos de
de homonimia en el que personas irresponsabilidad fueron recapturadas, pero ya ocurrió hace poco, nomás ocurrió con efectivos policiales. Sí, incluso. sí, o sea, hay una irresponsabilidad y hay un manejo desprolijo de nuestro sistema de justicia. Eso necesitamos tomar en serio. Necesitamos que cada una de las autoridades que intervienen lo hagan con mayor seriedad, respetando los principios constitucionales de presunción de inocencia y excepcionalidad de la prisión preventiva. Hoy tenemos a un montón de gente presa que no tendría que estar, porque hay jueces miedosos, hay jueces que le temen al jurado de enjuiciamiento y es mejor, no tenemos jueces destituidos por mandar preso, sí tenemos jueces destituidos por liberar a gente. Entonces, hay una paranoia, jueces, fiscales, que hacen que esta sea el producto de esta descomposición en el manejo de la administración de justicia y en el sistema de seguridad. Tampoco hay castigo, por ejemplo, para jueces o tribunales que llevan a 19 años proceso, por ejemplo. Que es una locura. Eso forma parte del problema. ¿Qué es lo más urgente ya en la recta final de nuestro encuentro acá, de esta entrevista, doctor? Lo más urgente. A mí se me ocurre, por ejemplo, el tema de la militarización, pero con preparación. No. ¿O cuál sería, desde tu punto de vista, lo más urgente para nuestras cárceles para evitar situaciones como la que estamos pasando? Necesitamos impedir que hablen los presos que no tienen que hablar. O sea, cortarle todo el tema de cortar comunicación. Eso no cuesta caro, no es dinero. O sea, necesitamos clasificar los presos. Los condenados por un lado, los procesados por otro lado. Y una vez entre los condenados, hay gente capacitada en el país capaz de clasificar por nivel de riesgo. Hay muchísimos psicólogos, psiquiatras, buenísimos profesionales que pueden hacer eso, ¿no? Cámaras de seguridad. Cámaras de y tener... Cualquiera tiene hoy día cámaras de seguridad. E instalar, vamos a poner 200 cámaras de seguridad y un monitoreo central en Asunción o en donde sea de todo el perímetro carcelario. Y donde haya una cuestión riesgosa, se pregunta, ¿no? Y dotar y dar oportunidad a muchos policías, por sobre todo, muy capacitados para investigar y fortalecer la inteligencia para prever. O sea, ¿de qué sirve reaccionar cuando ocurrió? Nosotros necesitamos prevenir y tenemos esa capacidad si hay las condiciones políticas para que eso ocurra. A ver, sin tener una visión negativa de la cuestión o sin ser negativista, ¿qué se nos viene, doctor? ¿Algo peor? Si el PCC decide actuar en el negocio del crimen urbano, eso sería muy peligroso. Hoy tenemos PCC en el campo y en las cárceles. No tenemos presencia en Asunción, en Sajonia, en San Lorenzo. Pero si eso ocurre, sería trágico, ¿no? Es muy peligroso. Necesitamos estudiar científicamente al problema de la delincuencia, estudiar científicamente al problema de la inseguridad y cooperar entre todas las instituciones para que tengamos políticas públicas sostenibles en el tiempo. ¿Cuántos cambios de ministros de justicia tuvimos? ¿Qué política sostenible se pudo hacer? ¿Cuántos cambios de comandantes tuvimos? ¿Qué política sostenible? Entonces, y necesitamos poner a gente más preparada en estos espacios. Los manotazos de abogados no funcionan. Las políticas de emergencia no funcionan, no son sostenibles. Nosotros estamos en plena ley de emergencia penitenciaria. O sea, es un ejemplo clarísimo. Tenemos una FTC desde el 23 de agosto del 2013. En la zona el EPP sigue teniendo Edelio, sigue desaparecido. O sea, necesitamos políticas públicas que funcionen. Gastamos 12 millones de dólares al año, 13 millones de dólares al año en la FTC y se nos escapan 76 presos. O sea, doctor, es un chiste. Ahí mismo quiero preguntarte, ¿este grupo criminal del norte estaría mezclado también con esta gente? No, son de naturaleza distinta. O sea, no implica que no puedan cooperar en algún momento, claro, pero hacer algún que otro intercambio. Pero son de naturalezas distintas. O sea, el PCC clarísimo quiere progresar en el crimen respetando la ética del crimen. Eso ellos buscan, ¿no? Hacer negocio, ganar plata y ir progresando en el crimen. Antes de irnos rápidamente, tenemos una recomendación, una muy buena recomendación que llega desde Unicentro.